queridísima Pilar Nos, de esto y otras muchas veces, y a todos los que por primera vez también han venido. Emilio Monte, que no es la primera vez que viene tampoco, con lo cual él también ya empieza a ser uno de los habituales. Gracias por su trabajo en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y bueno, luego hablaremos de lo que estamos haciendo juntos. Vamos a tocar varios temas, pues como son el digestivo, el de dermatología, el de reuma, cirugía, o sea, todos muy importantes dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo a todos los pacientes que tengáis una duda, pues os aconsejo que ahora la pongáis encima de la mesa y preguntéis y intentéis aclarar esa duda, porque esta es la mejor ocasión para hacerlo. Luego en la consulta no vais a tener mucho tiempo, así que aprovechad ahora. ¿Vale? A ver, otra cosa importante es que cambiemos un poquito la forma de hacer las cosas. Hasta ahora parece ser que siempre se hacían unas conferencias y al final hacíamos una mesa redonda donde poníamos las preguntas y tal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a permitir que cuando esté dando la conferencia podáis preguntar la duda de ese momento para que no se os vaya de la cabeza. Y hablamos del tema, de la duda que tengáis sobre lo que se está poniendo. Y luego al final de las conferencias, en la mesa redonda, pues podemos hablar de cualquier otro tema, aunque no se haya tocado en las ponencias. ¿Vale? Con lo cual, no tengan ningún inconveniente en decirle al ponente pues, cualquier duda sobre lo que estás poniendo en ese momento. Bueno, pues yo creo que no vamos a darle más vueltas al tema, simplemente una última cosa, y es que estaremos de ponente, bueno, como estaréis, porque yo no voy a estar de ponente de la mesa redonda, porque lo que yo diga poca importancia tiene. Yo simplemente hago la presentación y luego los ponentes sois vosotros. Simplemente deciros que tendremos la gran suerte de tener como ponente, aparte de los que estáis aquí en la mesa redonda, al doctor Miguel Mínguez, que luego pues, vendrá y podemos también solventar la ponente. Así que sin más dilación, doctora Pilar Nos, adelante. Yo llevaré la relación y le voy pasando conforme me vaya diciendo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y... Estoy encantada de estar aquí, ya son muchos años los que nos conocemos, yo creo que a José Ramón lo conozco como casi 30 años. Casi. Y sí, y a muchos de vosotros, y siempre es un placer que nos invitéis a estar aquí, sobre todo en un día tan especial como es, bueno, esta semana dedicada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y un homenaje para Susi, que este año está. Y me gustaría recordarla porque fue muy importante para ACU y para nosotros, fue una gran pérdida. Y bueno, me dijo José Ramón que hablara del concepto de remisión y la verdad es que espero no hacerme pesada y lo que comentaba él, que cualquier cosa que queráis, paramos y preguntáis porque quizá el concepto de remisión sea diferente desde el punto de vista del médico, del enfermero, del cirujano, del farmacéutico, del compañero de otra especialidad y vuestro punto de vista, y es un poco lo que yo pretendía reflejar en la charla. Es una charla que di hace poco para la AEG, que es la Asociación Española de Gastro, y la he modificado para que no se os haga muy pesada con referencias y cosas así. Y bueno, yo creo que espero que quede bastante sencilla y que si tenéis alguna duda la comentemos después. Yo creo que también todos sabéis ya que cada vez la enfermedad es más frecuente, aparecen edades más tempranas, se sitúa en la incidencia alrededor del 16 por cada 100.000 habitantes año, lo que supone que efectivamente, tal como todos estos días han salido en los medios, casi el 1% de la población padece una enfermedad inflamatoria intestinal y es una gráfica que expresa el aumento
en la incidencia y en la prevalencia, que además cada vez es mayor en los países industrializados. Ahora es una auténtica epidemia pues en Asia, en Centroamérica, en Latinoamérica, y empiezan a tener cifras ya muy preocupantes. Y bueno, pasamos de esto, de que éramos un país de baja incidencia y hace pues aquellos años 90 en los que no había más que corticoides, inmunosupresores, como mucho el que se atrevía con la azatioprina, e ir haciendo resecciones al actual boom terapéutico y a todo lo que hemos visto ahora de llegada de nuevos tratamientos. Y bueno, aquí tenéis los datos reales para la enfermedad de crónico-litis ulcerosa, que son de un estudio de GTQ que firma María Chaparro, que es una de nuestras compañeras de la Princesa. Y me ha hecho gracia porque buscando esto encontré esta foto, y si os fijáis, el de blanco es Guillermo Bastila cuando era pequeño. ¿Qué hacía ahí Guillermo Bastila en el Eticón? Que esto debe ser pues, el Residente, publicado en el 96. Y nos ha hecho gracia a los dos encontrar la foto de los primeros estudios que se hicieron, que se lideraron en Vigo. Y entonces eran aquellos en los que las cifras de incidencia estaban 10 o 15 veces por debajo de las actuales. Y bueno, nos sumamos a la campaña, que la verdad es que ha sido muy bonito participar en ella, la conocéis de sobra y está en todas las redes sociales, ha tenido un impacto brutal. Ruth ha salido en El País junto con Manu, y bueno, enhorabuena por una campaña tan bonita. Y este aumento de la incidencia, afortunadamente, pese a que obviamente es un rollo y un desastre para todos, ha venido de la mano de una auténtica explosión terapéutica. Yo creo que ya muchos de vosotros conocéis que hay muchísimos tratamientos ya comercializados, muchísimos que se van a comercializar, y hemos pasado de ese mundo de los corticoides y los salicilatos pues a la llegada de los biológicos, primero los anti-TNF, después los nuevos biológicos como el ustekinumab o el vedolizumab, que bloquean citoquinas concretas que interrumpen la cascada inflamatoria que hay en la lámina, en el intestino, por hacerlo corto, y últimamente las llamadas pequeñas moléculas, que son de administración oral y que se suman al arsenal terapéutico, que hace que, bueno, que cada vez tengamos más posibilidades de tratar a nuestros pacientes. Y si en una primera fase lo que queremos es controlar la actividad, que el paciente esté bien y de forma rápida, y para ello utilizamos marcadores como los índices que a veces os pasamos, dolor abdominal, diarrea, número de deposiciones, sangre en las heces. Después pasamos a querer normalidad de la carprotectina, normalidad de la proteína C reactiva, no tener anemia, tal, pero ahora ya los objetivos son cambiar la historia natural de la enfermedad y bueno, que cada vez tengamos menos complicaciones, el famoso tema de la preservación intestinal, no llegar a resecciones múltiples, no llegar a síndromes de intestino corto, no llegar al estómago, no hospitalizarse y en el fondo, bueno, pues mejorar la calidad de vida de todos los pacientes que la padecéis, y que en el fondo casi se ha puesto de moda, aunque es algo que teníamos todos en mente, el concepto de curarla, ¿no? Lo que se llama el clearance disease, de hacer que la enfermedad desaparezca, y cada vez se es más exigente con los tratamientos y se busca, primero se buscaba la remisión clínica, luego la de los biomarcadores, después la de la mucosa, bien sea en una enteroresonancia o en una colonoscopia, luego ya la microscópica, y hoy en día con la medicina personalizada y nuevos avances que hay, se pretende ya la curación molecular. Y bueno, yo creo que a veces pienso que cuando yo llegué a la de residente no se había descubierto ni el virus T, y se llamaba NOA-9, que también es original de Panelogía, pero bueno, y no se trataba el Helicobacter. Es posible que nosotros veamos la curación de la enfermedad, porque esto avanza de manera vertiginosa. Y además cada vez tenemos más marcadores para hacer un tratamiento más personalizado, más elegir la molécula que a uno le pueda ayudar. Y últimamente se ha puesto también de moda lo que se llama la remisión holística, que a mí la verdad es que la palabra de remisión holística personalmente no me acaba de gustar porque tiene connotaciones como esotéricas, pero en el fondo lo que quiere decir, y ya lo dijo la OMS, es un estado de bienestar total. Porque bueno, si alguien está en remisión clínica, analítica, endoscópica, biológica, lo que sea, pero está con un fármaco que por ejemplo le produce fatiga, o le produce artralgias, o le produce malestar, o le interfiere con su calidad de vida porque tiene que ir muchas veces al hospital, o odia ponérselo subcutáneo,
Claro, eso también tiene que entrar en la balanza, porque no solo es estar bien tu intestino, que sí, que sigue siendo el objetivo prioritario, sino que además lo es sin toxicidad y con los menos efectos secundarios posibles. Entonces, bueno, ya hace tiempo que se habla de que se incorporen las medidas que aporta el paciente, las expectativas del paciente, la calidad de vida en la valoración de los resultados. Y cada vez estáis más presentes en los comités de ensayos clínicos, en los comités éticos, porque no solo importa lo objetivo, sino también la percepción del bienestar que vosotros podéis tener. Y ya esto, en la literatura médica, se llegó a un consenso en el que participaban también pacientes de nuestro entorno, y ya se llegó a la conclusión por consenso de que la remisión clínica no era suficiente, que era necesario que se mantuviera en el largo plazo. Eso se llamaba el consenso STRIDE. Y a la hora de elegir un fármaco, cuando estamos en la consulta y un paciente tiene un problema, bien de actividad o bien de conservar esa remisión y estar en mantenimiento, pues en la balanza tenemos que poner los riesgos, los beneficios, los recursos que tenemos, los costes que ello conlleva, la calidad de la evidencia. Obviamente no vamos a pautar un tratamiento que no haya demostrado ser efectivo, pero también tenemos que poner en la balanza las perspectivas y los deseos del paciente para conseguir esa famosa remisión holística. ¿Y al paciente qué le impacta más? Bueno, es una encuesta realizada, también participó parte de pacientes de nuestro país. Entonces, bueno, pues al paciente, esto que le preguntamos de el dolor, la diarrea, tal, a veces cuando estamos hablando con él, le cuentan otras cosas, lo fatigado que está, lo que le cuesta llegar a su trabajo, tal, y de repente le preguntas, bueno, ¿cuántas veces vas al baño? Y dice, bueno, 6, 7, pues da igual. O sea que, en el fondo, a lo mejor no es lo mismo lo que a nosotros nos impone más a lo que el paciente necesita más. Y como veis aquí, pues bueno, se entrevistaron 2.300 pacientes y si veis lo que más les importaba en la enfermedad de Crohn, dolor abdominal, urgencia, que es algo que importa mucho, la necesidad de tener cerca un aseo, y es algo que no está en la mayoría de los índices de actividad, la fatiga, cosas que bueno, que a lo mejor no preguntamos tanto en la consulta o no le damos tanta importancia. Yo no sé si lo veis bien, porque yo muy bien no lo veo, pero a los pacientes lo que más les importa en la enfermedad de Crohn es la fatiga, la ansiedad y la urgencia rectal. Y son parámetros que nosotros a veces nos preguntamos. Y en la colitis ulcerosa, de nuevo la fatiga, de nuevo la ansiedad y de nuevo la urgencia rectal. Pero la ansiedad no es un efecto de la enfermedad, sino una respuesta psíquica, ¿no? Como uno la vive, ¿no? ¿O no? A ver, la ansiedad es una respuesta como uno la vive, pero hay estudios que comparan población sana con población con esta enfermedad y tienen más, hay cuestionarios que valoran la ansiedad y se puede valorar también según los tratamientos que se prescriben. Es mayor los cuadros de ansiedad y depresión en gente con enfermedades crónicas, no solo cronicolitis, también ocurre en otras, que en gente sana. Entonces, ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? Pues no lo sé, pero seguramente tiene que ver con tener una enfermedad crónica y con depender o de un fármaco o de una consulta, estar expuesto a exploraciones, pero lo que sí que se ha estudiado es que esto es más frecuente en vosotros que en la población general. Y es algo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Ya estoy muy cansado, ¿no? Yo también, pero es que probablemente esté más cansado que tú. Y tienes que explorar, pues es un efecto de la medicación, si hay una anemia de base, y bueno, preguntando, muchas veces descubres cosas que a lo mejor si no las preguntas, si no están en los cuestionarios, pues no lo sabes. Porque los médicos y los pacientes no solemos coincidir en las expectativas. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, la urgencia rectal os importa muchísimo más a vosotros que a nosotros. Y es algo que hay que preguntar y a lo mejor se puede solucionar pues, con tratamientos tópicos en las formas cristales o con antidiarreicos si no está en remisión, pero por lo menos es algo que a la hora de decidir hay que preguntarlo. Y otra cosa en la que también
A vosotros os importa más la fatiga, os importa más, a nosotros sin embargo nos importa más el dolor abdominal, más que a vosotros, quizá tenéis más tolerancia. Entonces, bueno, que las variables que están en los índices clínicos, y al final los índices clínicos son el punto final de los ensayos clínicos, y esos cuestionarios que se pasan, no sé si alguien ha participado en un ensayo clínico, no le preguntan lo que al paciente le importa, la incontinencia, la urgencia, la ansiedad, le preguntan por el dolor abdominal y por la diarrea. Bueno, simplemente yo lo digo para nosotros, que hay que tenerlo en cuenta, y que cada vez más los ensayos clínicos, que son los que comercializan a los fármacos, incluyen lo que se llama el reporte hecho por los pacientes de objetivos. Y entonces ya si alguno ha participado, le dan una tableta o a través del móvil o de una aplicación, contesta él a lo que se llaman PROs, Patient Report Outcomes, o sea, resultados reportados por el paciente. Y cada vez está más en la balanza las expectativas, los deseos y las necesidades de los pacientes. Que de esto se ha hablado siempre, de la calidad de vida, porque está muy influenciada tanto por la actividad como por otros factores, como pueden ser pues, lo que ha lanzado en su campaña, el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno social, y todo esto entra en la balanza a la hora de tomar una decisión. Y bueno, lo que podemos aportar los médicos en este win-win, porque vosotros y nosotros queremos lo mismo, y es que estéis lo mejor posible, porque esa es nuestra misión como profesionales, y al final, después de relaciones con enfermos crónicos tan largas, acabas formando casi parte de su entorno. En ese entorno, pues lo que queremos, y está demostrado que cuando generas confianza y cuando generas comodidad y haces una escucha proactiva, y si a lo mejor tienes algo que preguntar a un adolescente, por ejemplo, y soy yo que llevo parte de las consultas de transición de adolescentes, a lo mejor tienes que hacer salir a los padres porque hay algo que no te quieren contar, de alguna forma disimulada. Entonces, bueno, el que haya una intimidad, que te exploren con la puerta cerrada, tapadito, todo ese tipo de cosas, parece que no, pero ayudan a que el paciente mejore. Y eso se ha estudiado, o sea, cuanto más, ya no tiempo, sino más empatía dedicas a la visita, mejor. Y es algo que está demostrado en la literatura. Y bueno, seguís teniendo necesidades no satisfechas, seguís ingresando. Hoy mismo, bueno, con Mónica, que está en nuestro mismo hospital, tenemos ahora mismo 4 o 6 pacientes ingresados, alguno acabará en cirugía. Sigue habiendo pérdida de respuesta a los mecanismos biológicos clásicos, como los anti-TNF, intravenoso subcutáneo, sigue impactando la calidad de vida, siguen fracasando las terapias convencionales. O sea, la situación no está del todo resuelta. Aunque ha mejorado muchísimo en los últimos, yo creo que incluso 5 o 7 años, por la aparición de nuevas moléculas, siguen habiendo necesidades no cubiertas. Y todos conocen, que sepáis que el arsenal terapéutico que tenemos, y aquí están los fármacos más utilizados, más o menos es igual de eficaz. ¿No? Más o menos los pacientes responden casi igual a las terapias que tenemos, tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulcerosa. Son las gráficas de los distintos ensayos clínicos que sirven para comercializar los fármacos. Pero en el fondo, cuando tú estás ahora mismo ante un paciente en el que tienes que ofertar un fármaco y tienes todas estas posibilidades, que hoy en día ya las tenemos, no solo tiene que entrar en la balanza la eficacia, que puede que sea similar, en algunos será mayor uno, en otros será mayor el otro, sino tiene que entrar en la balanza el coste personal, sanitario, social, todo eso tiene que entrar, por lo menos tenerlo en mente a la hora de decidir un tratamiento. ¿Y cuáles son las perspectivas del médico? Bueno, pues las que comentábamos antes, la curación más visible, de la mucosa, de la histología, de los análisis, y prevenir que no haya daños irreversibles y que la enfermedad esté inactiva a largo plazo. ¿Y cuáles son las perspectivas del paciente? Bueno, bastante parecidas, pero además quiere calidad asistencial, quiere equidad, quiere accesibilidad, quiere rapidez, quiere, pues lo que veis aquí, tener un estado de salud lo mejor posible
y no tener discapacidad y quiere trabajar. Muchas veces cuando vosotros nos pedís informes y tal, pues yo lo que quisiera es trabajar. Entonces, bueno, todo esto, que sepáis que se ha estudiado y que todos somos conscientes de que los pacientes en los ECCs, ensayo clínico controlado, un ensayo clínico controlado sirve para que una agencia regulatoria, en Europa la EMA y en Estados Unidos la FDA, apruebe un fármaco. Pero los criterios de inclusión y exclusión son tan estrictos, los periodos de lavado de fármacos previos, los cotratamientos, que realmente para poco más sirven que para que se apruebe el fármaco. Lo realmente importante son que nuestros pacientes no son los de los ensayos clínicos. Probablemente muchos de vosotros no entraríais en un ensayo clínico, porque os tendríamos que retirar un biológico que puede estar funcionando a medias, porque a lo mejor os han operado más de una vez, porque a lo mejor lleváis un estoma, porque a lo mejor tenéis una perianal. Entonces, en el fondo, no estamos hablando de una enfermedad, sino de un paciente. Y colaborar, co-crear, yo creo que bueno, conociendo más la enfermedad y convirtiéndose en pacientes expertos, que muchos lo sois, nos ayudáis. Y el año pasado le estaba yo contando antes a David, que me ha traído aquí, que con José nos vimos en una de co-crear un cuadro allí en el Carmen. Y bueno, yo creo que la colaboración entre sociedades científicas como pueden ser las nuestras y sociedades como pueda ser ACU, pues es la base de una relación mucho mejor y nos ayuda a mejor acompañamiento y a mejor caminar juntos, y al final todo ello sirve pues para que todos salgamos ganando. Es una página que os recomiendo porque es de una chica que se llama, si tenéis Instagram, está en inglés y en castellano, fue un acierto, y la verdad es que es una página preciosa. Ella está ahora en Edimburgo, es aragonesa y espero que vuelva a Beatriz Gross, y el Insta es IBD y tiene una iconografía preciosa, igual que Educa o igual que vuestras páginas en ACU. Y bueno, en el fondo es ponte en el escenario, ten en cuenta la mochila previa, si se ha operado, qué tratamiento se ha llevado, cuáles ha fracasado, qué perfil de paciente es, si es un paciente pues, joven, si corre prisa, si tiene una comorbilidad, y ahora nos hablarán de esas molestas manifestaciones extraintestinales de la enfermedad, si es una persona frágil o que lleva otros tratamientos. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta pues también qué le va a venir mejor por su trabajo, por su familia, por su pareja, y cómo interferirá lo que vayamos a hacer en su vida cotidiana, pues acabar decidiendo un tratamiento, que en ocasiones hay que perfilarlo y personalizarlo mucho, y hacia esa época de medicina personalizada vamos. Y lo mejor es ofrecer las alternativas terapéuticas, pactarlas más allá de los índices y más allá pero bueno, teniendo en cuenta la evidencia, cuando algo no toca o algo toca o no toca, pero cuando hay más de una posibilidad hay que ofrecerla y hay que compartirla, y con ello mejoramos el resultado. Y tener en cuenta que si tenemos un paciente que sigue teniendo datos cuantificables de actividad, ese paciente no está respondiendo al tratamiento y es que algo va mal y hemos probablemente de escalar la respuesta terapéutica. Esta es la imagen del 2016, el autor se llama Ma, y bueno, está incluido ya en muchos de los ensayos clínicos el que el paciente puntúe la satisfacción que tiene con el sistema, con el tratamiento, con el médico, y esto es hoy en día ya una realidad. Por eso estamos aquí hoy juntos. Gracias. Sí, claro. Quería saber, dentro de los biológicos, el que es Remicade Infliximab, en qué situación está con los demás, si son de los primeros que salieron, si hay mejores que este. Y luego, otra pregunta, ¿hasta cuánto tiempo se puede administrar Infliximab sin que haya riesgo? El Infliximab se comercializó en el año 99. Fue aprobado en ensayos clínicos primero en enfermedad fistulizante, sobre todo perianal, y luego en patrón inflamatorio.
Es intravenoso el infliximab en concreto, será una dosis de inducción y luego mantenimiento cada 8 semanas. El porcentaje de respuesta se sitúa en torno al 70%. Cada vez además se usa de una forma más precoz y cuanto más carga inflamatoria hay, más se puede aumentar la dosis. La mayoría de los centros disponemos de niveles para medir el rango terapéutico. Lo que pasa que el anti-TNF, el infliximab, como no es una molécula totalmente humanizada, puede hacer anticuerpos frente al fármaco que hagan que con el tiempo se pierda respuesta. Hay pacientes que no lo hacen y yo tengo pacientes que desde el año 99 llevan infliximab, pero lo habitual es que un 70% aproximadamente tengan una durabilidad, que hoy es un concepto que se oye mucho, entre 2 y 5 años, y entonces tienes que ir a otro tipo de tratamiento. Más que una cuestión de eficacia, es muy eficaz, sigue siendo de elección en brotes graves de colitis ulcerosa corticorefractaria y en enfermedad perianal. Es la durabilidad. Yo soy tratado con esto. Del 17 al 21, en el 21 me lo retiraron y ahora he vuelto a recaer y el lunes fue la primera vez que me lo he vuelto a poner. Entonces quería saber pues, si luego hay peligro, si son 8 años, 10 años. Peligro por el fármaco como tal, no. Es más peligrosa la combinación. Normalmente, para que no ocurra eso de perder respuesta, lo que te ha pasado es lo que nosotros llamamos unas vacaciones de anti-TNF. Hasta un año que no me creía que tenía la enfermedad. No, es que cuando uno está en remisión profunda mantenida, eso se puede intentar. Y bueno, después la verdad es que si has respondido previamente, la mayoría vuelve a responder. Lo que hay normalmente se asocia es un inmunosupresor. Y esa combinación es la que te apetece poco mantenerla demasiado tiempo. Venimos ahora con dermatología. Buenas tardes a todos. Soy Correción, dermatólogo de la FE, que veo yo muchos compañeros de la FE y bueno, agradecer a la organización. La verdad es que ya he estado en alguna charla de pacientes y es muy agradable y se llega a una conversación y un trato pues, que veo que es fructífero y es valorable. Nosotros en dermatología colaboramos mucho con gastro y, bueno, y con otros servicios porque realmente el paciente de gastro tiene bastantes problemas, entendemos nosotros, de la piel, es decir, que se han formado unidades combinadas con reuma, con gastro, porque son patologías que tienen una patogenia, una etiología parecida, ¿no? Y entonces, además, los tratamientos, yo a los estudiantes les digo, no estudies las enfermedades en el estudiante, ¿para qué sirve el tratamiento? Hoy día tenemos el mismo tratamiento que aprovecha para muchas enfermedades, es decir, que hoy día casi que nos interesaría empezar a estudiar pues, por el final de la lección del tratamiento, porque los anti-TNF, por ejemplo, los utilizamos casi todos los médicos del hospital ya. Pero bueno, yo me voy a centrar básicamente cuando hablábamos de lo que más interesaba es básicamente, aparte de las manifestaciones cutáneas de la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que yo quería insistir un poco es en recordar o insistir en explicar bien lo que es la fotoprotección, porque creo que es un tema que en la población general es muy interesante y las poblaciones de riesgo, como sois vosotros, pues mucho más. Entonces, voy a ser muy breve en cuanto a explicar cosas de manifestaciones puramente cutáneas y después me centraré más en cosas que a lo mejor pues, muchas cosas ya las sabéis, pero yo me gustaría pues, eso, confirmar que es así porque es muy importante. Bueno, dentro del listado... Dentro del listado largo de manifestaciones cutáneas que en las listas de los libros aparecen ahí pues enormes, pues la verdad es que algunas son más frecuentes que otras, otras son más raras, otras son más interesantes para los médicos, pero bueno, yo he puesto en el cuadro de la derecha las que quizás pues, le doy más importancia, ¿no? Sobre todo quizás la psoriasis y el eritema nodoso y pues ahora comentaremos un poquito alguna de ellas. ¿Pasa?
quizás la que más me interesaría comentar un poco así brevemente es la psoriasis, porque es, como sabéis vosotros, es una enfermedad también inmunomediada, es la más frecuente manifestación extraintestinal cutánea y